Amigos, una vez más, qué bonito poder encontrarnos a través de las redes sociales y recibir juntos un mensaje. Y mire, me gusta poder decirle esto, un mensaje de salvación, porque es precisamente de eso lo que quiero hablarle. ¿Sabe? La primera iglesia, el mensaje que daba era el mensaje de salvación. Y bueno, ese mensaje es el que sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que todas las iglesias cristianas deberían de estar predicando siempre, deberíamos de estar predicando siempre, es el mensaje de salvación. Y hoy este mensaje creo yo que es el centro del evangelio. De hecho es el evangelio puro, el evangelio real. Y hay algo que es importante tener que decirle antes de mencionar los versículos que vamos a leer. El líder o el apóstol que de alguna manera sobresalió en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, pues todos sabemos que es el apóstol Pedro. Pero al igual que el apóstol Pedro, bueno, pues había otros apóstoles, otros discípulos que también tenían una autoridad importante en aquel tiempo. Jacobo, el hermano de Jesús, también era parte ahí de esa primera iglesia, en la iglesia primitiva. Pero recuerde que, bueno, pues había muchos judíos que habían creído en Cristo. Ahora, quiero que me sigan esto. La primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía dos oposiciones, había dos grandes oposiciones para ellos. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la oposición más grande que hubo para el apóstol Pablo fueron los mismos judíos, los judaizantes. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían creído en Cristo, ellos querían todavía seguir con los rudimentos de la ley. Entonces, recuerde usted que fue un trabajo muy duro el que hizo sobre todo Pablo para que la iglesia primitiva le permitiera a los gentiles recibir el evangelio. Los judíos al principio creían que ellos eran exclusivos de la salvación, porque incluso a los gentiles les llamaban perros. Y aunque el Espíritu Santo primero le da la revelación a Pedro, porque recuerde que Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, el apóstol Pedro, como estuvo rodeado, como fue de las primeras autoridades en la iglesia misma lo presionaba tanto para que no se juntara con los gentiles, porque recuerde que la primera iglesia a los gentiles les llamaban o los consideraban inmundos. Cuando entonces Pablo comienza su ministerio, él se da cuenta que él fue llamado a llevar el evangelio de salvación a los gentiles. Ahora, usted y yo tenemos que entender algo. Pablo fue escogido por Dios mismo para ser uno de los apóstoles de Jesús. No caminó con Jesús, pero el sucesor de Judas. Los discípulos que quedaron, los 11, echaron suertes y ellos escogieron a Matías. Pero no fue Matías puesto por Dios. Dios ya tenía un candidato. El detalle es que los discípulos se adelantaron y pusieron a Matías. Pero ese apóstol que venía a ser el sucesor de Judas tenía nombre y era Saulo de Tarso, quien después se convertiría en Pablo. Dios ya tenía un propósito para él. Él era el que Dios tenía. Pues bueno, Pablo entonces comienza su ministerio. Y cuando Pablo comienza su ministerio, pues entonces comienza la oposición fuerte. Y él finalmente va y predica en esta región
donde están los Gálatas. Y dice la Biblia, y ahí están en este libro de Gálatas, dice la Biblia que ellos recibieron el Evangelio con mucho gozo. Es más, ellos, así lo dice tal cual la Biblia, léalo usted. Pero dice que ellos recibieron a Pablo como si estuvieran recibiendo a Jesucristo mismo. Pero entonces Pablo se aleja de esa región y después le llegan los rumores de que los judaizantes estaban queriendo meter una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque a esos primeros cristianos, a los gentiles, los querían circuncidar y bueno, los querían nuevamente esclavizar bajo la ley. Él les hace una carta a estos Gálatas y es entonces cuando llegamos a este punto. Porque recuerde que había muchos que estaban introduciéndose en la iglesia y les estaban imponiendo nuevamente rituales, los estaban nuevamente llevando a los rudimentos de la ley. Entonces Pablo, de una manera, no enojado, pero sí desconcertado, les dice: oh Gálatas, ¿cómo es posible que se olvidaron de todo lo que escucharon conmigo? ¿Cómo es posible que están volviendo atrás? Y mire, no porque precisamente ellos le estén dando la espalda a Cristo, sino que, lea por favor Gálatas, ellos nuevamente querían, estos que se estaban metiendo en la iglesia, los querían someter a la ley. El Evangelio es, iglesia, que usted y yo ya no vivimos bajo la ley. Porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Biblia nos enseña que todo aquel que vive por la ley es condenado por la misma ley. Usted y yo vivimos bajo la gracia. Entonces usted preguntaría: pastor, pero si nosotros vivimos por la gracia, ¿para qué se hizo la ley? Esa es una muy buena pregunta. Y eso es algo que le voy a la luz de las Escrituras, eso es algo que le voy a enseñar. Eso es lo que le voy a predicar el día de hoy. ¿Para qué se hizo la ley? ¿Por qué está la ley? Mire, dice el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí mismo está la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley en aquel tiempo fue dada a causa de la maldad, a causa del pecado de los hombres. La maldad cada vez aumentaba más, la gente cada vez más estaba pecando, se estaba perdiendo. Y la ley le fue dada al hombre para que el hombre pudiera darse cuenta de cuáles eran sus errores. Es decir, usted llega y se estaciona en un lugar porque no hay nada que te diga que no te puedes estacionar ahí. Pero de repente un día tú ves un cartel que dice: prohibido estacionarse en este lugar. Entonces tú ya sabes que en ese lugar no te puedes parar, porque está prohibido. Y entonces tú dices: pero es que yo siempre me he parado aquí. Sí, pero es que antes no existía ese cartel, el cartel ahora está. La ley fue dada para que el hombre pudiera darse cuenta de que estaba mal. A causa de sus errores, de su pecado, le fue dado, era como un espejo, para que se diera cuenta de su maldad. Y para eso fue dada la ley. Ahora, mucha gente
quizás ha pensado que la ley era o servía para salvación. Pero sabe, desde el Génesis podemos darnos cuenta de algo. Abraham mismo, dice en la Biblia, que él tuvo fe y la fe le fue contada por justicia. Es decir, Abraham mismo fue justificado a través de la fe y no a través de la ley. Desde Génesis, la salvación ya era por medio de la fe. Ok, entonces creo que vamos avanzando. La ley fue dada para que el ser humano entendiera que cuál es su pecado, cuál es su error, para darse cuenta que no está bien. Pero, amigos míos, el versículo 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¡Wow! Usted y yo estamos bajo esa promesa a través de Cristo. Pero aquí dice que toda la Escritura encerró todo bajo pecado. Mire, es importante que nosotros entendamos, iglesia, que la ley, y quiero que me siga muy bien en esto, a usted y a mí la ley, ¿para qué nos sirve en este momento? Para acercarnos a Cristo. Desde un principio, la ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender algo. Nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir la ley. Al no cumplir la ley, estás bajo maldición. Como no pudiste cumplir la ley, la única manera de que tú y yo pudiéramos tener salvación era a través de Cristo. La ley fue dada para que tú y yo entendiéramos que no estábamos bien. Y al no estar bien, necesitamos de Cristo. Ahora, recuerde que esta primera iglesia, le acabo de decir, ellos creían que por el hecho de ser judíos, ellos ya, la salvación era exclusiva para ellos. Recuerde cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, cuando él les dice a estos hombres que tenían que ser libres, y ellos le dicen, pero ¿libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Estos hombres le dicen, ¿de qué me estás hablando, Jesús? Y nosotros somos del linaje de Abraham. Ellos creían que solamente por ser del linaje de Abraham era suficiente para tener para ser parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y mire, para que usted y yo podamos entender perfectamente bien, necesitamos escuchar las palabras de Jesús. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 21.
Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús está teniendo una discusión con aquellos que creían que no necesitaban de nadie para poder ser salvos, porque había mucha gente que creía que ellos cumplían la ley cabalmente. Y sabe, hoy en día puede haber mucha gente así en muchos lugares, creyendo que es que no, yo no soy pecador, yo soy la persona más buena del planeta. Y miren, Jesús les dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Entonces cuando Jesús dice estas palabras, esos hombres dicen, ay, pero Jesús, ¿de qué hablas? ¿Cómo crees que yo voy a matar a alguien? Y después le dice en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Aquellos que decían, yo no he matado a nadie, entonces Jesús le dice, no es necesario que mates a nadie. Cualquiera que se enoje con su hermano ya está condenado. Cualquiera. Yo le pregunto algo, ¿alguien de los que estamos aquí en algún momento nos hemos enojado con alguien? Claro que sí. Entonces, ¿qué cree? Usted y yo estábamos condenados por eso. ¿Alguna vez alguien le ha dicho tonto? Pues dice aquí la Biblia que se iba a ir al infierno. Y Jesús les dice estas palabras como para decirle, mira, ¿te das cuenta que no eres lo suficientemente bueno? Luego le dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe? A lo mejor alguno de esos religiosos pudo haber dicho, la Biblia dice que no debes adulterar. Claro que yo nunca he adulterado con nadie. Jesús le dice, no, bueno, pues cualquiera que mira a una mujer de una manera como pasional, ya estás adulterando en tu corazón. Lo que Jesús quería decirles es, nadie se escapa. Nadie se escapa. Ahora, si usted cree que la ley son solamente los 10 mandamientos, necesitamos leer la Biblia. Son casi 300 mandamientos. Lea todo el Deuteronomio 27 y se va a dar cuenta todos los mandamientos, reglamentos que Dios le pone al pueblo de Israel. Son muchísimos. Ellos creían que podían cumplir. Lo que Jesús les está enseñando es nadie puede cumplirla. Ahora, Mateo capítulo 5, ahí mismo, pero en el versículo 17. Yo estoy seguro que este versículo usted ya lo ha leído más de alguna vez, pero no sé si se ha detenido a comprender este solo versículo. Y mire lo que Jesús está diciendo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Él mismo está diciendo, yo no he venido a quitar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Pastor, ¿qué quiere decir este versículo? Bueno, Jesús no vino a quitar la ley.
Él vino a cumplirla porque tú y yo no la podíamos cumplir. Él vino a cumplirla por ti y por mí. Ninguno de los que estamos aquí, nadie podía, puede, ni podrá. Y si hay alguien que quiere seguir todavía bajo la ley, lea bien la Biblia. Porque el mismo apóstol Pablo en Gálatas dice que si alguien quiere vivir bajo la ley, por la misma ley va a ser condenado. Aquí Cristo les dice, yo no he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque usted y yo no podíamos. Y si ahora usted y yo creemos en ese sacrificio, ahora usted y yo estamos libres de cualquier maldición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Déselo fuerte, por favor. Entonces, eso es lo mismo que el apóstol Pablo les está enseñando acá. Quiero que regresemos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Fue el primer versículo que vimos. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo le responde, fue añadida a causa de sus transgresiones. Y fíjese bien, hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que aparezca Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando. Por eso les digo que este mensaje tiene el corazón, el centro del evangelio. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender, iglesia. Porque hay mucha gente que todavía sigue bajo condenación. Ahora, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, síganme por favor. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Porque también estoy seguro que este libro usted lo ha leído, sobre todo este pasaje. Porque ¿cuántos quisiéramos que nos fuera bien en todo? Todos, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir bajo la bendición de Dios. Fíjese bien, dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora ojo, no son 10 mandamientos. Todos. La que sigue. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿La que sigue? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué crees? No las vas a buscar, te van a alcanzar. Iglesia, te van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te van a alcanzar. Ahora, vamos al versículo 15. Esa es la buena noticia. Dice el versículo 15, pero, el 15 por favor, acontecerá que si no oyeres, ¿y qué cree? Por mucho tiempo la gente me quería hablar de Jesús y yo le decía, ay, no me salgas con eso, a mí, hablemos de otra cosa, pero de Dios no me hables. Yo no quería escuchar y por mucho tiempo viví así. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar y cumplir todos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿qué más? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, léalo en casa para que se dé cuenta cuáles son las bendiciones y cuáles las maldiciones. Son mucho más las maldiciones. Pero no se las quiero leer para que no se espante. Ahora, yo le pregunto algo.
Volvamos al capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres, ¿cuántos están aquí oyendo atentamente la palabra de Dios? Bueno, tiene una palomita. Para guardar, bueno, ya usted la guarda en su corazón, ¿verdad? Y en cualquier momento usted la va a poner por obra. ¿La que sigue? ¿Una antes? Ok. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ahora sí, la que sigue, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién está dispuesto el día de hoy a poner esto en práctica para recibir las bendiciones? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden con esto? Levanta la mano. ¿Cuántos dicen yo? Nadie puede. Esa es la mala noticia. Nadie puede. Pastor, o sea que nada más usted. Yo tampoco, yo menos. Lea Deuteronomio 27 para que vea todos los mandamientos que hay. Porque hay cosas que usted hay cosas que hacemos que a Dios no le agradan y muchas veces ni cuenta nos estamos dando que le estamos fallando a Dios. Hay errores que hacemos consciente y otros inconscientemente. Ay, pastor, entonces ya no tengo yo acceso a las bendiciones. Porque ahí dice, ¿verdad? Si pones por obra todos, hay bendiciones. Pero si no pones por obras, dicen, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¡Wow! Pastor, entonces vivo bajo maldición. No, porque para eso vino Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 17, yo no he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. Por ti y por mí, porque nosotros no podíamos. La buena noticia es que ahora tú y yo sí tenemos acceso a todas esas bendiciones. ¿Por lo bueno que somos? No, porque Jesús vino a cumplir con toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, iglesia, usted y yo, mire, cuando usted y yo nos cae el 20 de esto, usted y yo dejamos de ser como los primeros judíos. Porque es bien triste que hay gente que todavía menosprecia a los que no son cristianos. Que todavía tiene un dedo que juzga y señala a otras personas. Creyendo que nosotros estamos bien y los demás no están tan bien. Lo cierto es que nadie es lo suficientemente bueno para guardar toda la ley. Ahora, tampoco usted va a salir de aquí y decir, bueno, pues el Señor ya pagó por mí, pues ahora sí, living la vida loca. No. ¿Sabe? Cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestra vida, recuerde lo que la Biblia le dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, tu vida cambia. De repente dices tú, ah, caray, ya no digo groserías. De repente un día Nelly ya no golpea a su esposo. Gloria a Dios. De repente un día Luz ya le da de comer a Pedro. Gloria a Dios, ese es milagro.
Y de repente empiezan a pasar cosas y dices tú, por menos de esto yo ya estuviera golpeando a aquella persona. Tu vida empieza a cambiar. Ahora, si tu vida no ha cambiado, si sigue siendo el mismo, entonces tienes que preguntarte si realmente Cristo está viviendo en ti. Porque si Cristo vive en ti, tu vida ya no es la misma. Y sabe, no puedo dejar de pensar en esa mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Esa mujer que habían encontrado en el acto mismo del adulterio, ¿qué cree? Según la ley, ella merecía morir en ese momento, apedreada. O sea, lo que esos fariseos querían hacer era lo correcto según la ley. Pero la gracia la alcanzó, porque allí estaba Jesús. Al final Jesús le dijo, mujer, vete y no peques más. Y la vida de esa mujer cambió. Y yo creo que ahí está identificada la vida tuya y la mía. Porque ¿qué pasaría? Yo quiero que usted se imagine. Imagínese que de pronto, es más, tan así que nada puede hacer el ser humano para ganar la salvación, que es solamente a través de Cristo, que a veces pensamos que haciendo ciertas cosas la ganamos automáticamente. Y le voy a poner un ejemplo. No quiere decir, porque sé lo que mucha gente contesta, he hecho esta pregunta muchas veces, la mayoría de las personas contesta rápido y de acuerdo a su contestación rápida no es que estén mal, pero cuando la analizas un poco te das cuenta que puede cambiar tu respuesta. Hace poco en la célula yo les comentaba y les preguntaba, bueno, si una persona se arrepiente, ¿es salva? La respuesta de la mayoría, así rápido, es sí. Y no está mal la respuesta, porque sabemos que algo importante para que tú y yo podamos tener salvación es arrepentirnos, ¿verdad? Pero el arrepentimiento por sí solo no salva. Porque si tú te arrepientes pero no crees en Cristo, ¿a dónde crees que te vas a ir? Mire, usted comete una infracción, usted hace algo malo y lo llevan a la cárcel. Cuando usted lo llevan a la cárcel, usted está delante del juez y usted le dice al juez, señor juez, de todo corazón me arrepiento. De todo corazón yo pido perdón por lo que hice. Y en verdad usted está arrepentido delante del juez. ¿Sabe qué le va a decir el juez? Qué bueno que se arrepintió. Lo felicito porque yo estoy seguro que el día que salga de aquí, usted va a ser un hombre o una mujer diferente. ¿Pero qué cree? ¿Por el hecho de arrepentirse usted ya sale libre en ese momento? No. Usted tiene que pagar una condena. Lo mismo así con usted y conmigo. La buena noticia es que en el momento en el que usted y yo nos arrepentimos, vino alguien y nos dio el perdón. Y el juez dijo, está usted en libertad. ¿Se da cuenta lo que es el amor de Dios? ¿Se da cuenta lo que es la gracia? Usted y yo teníamos que estar pagando una condena. Pero alguien vino y dijo, te perdono, sal y no peques más. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte porque es para Dios.